Bueno, en esta oportunidad nos presentan un ejercicio que nos dice, bueno, se planteó la siguiente integral de una función f de R2 en R continua y nos presentan una integral, ¿sí?, dividida en dos. Lo que hay que hacer es invertir el orden de integración y dibujar el recinto. Muy bien, vamos a quitar entonces el ejercicio y vamos a ver que tenemos ya escrita la integral para poder analizarla. Nos dicen invertir el orden de integración. Fíjense que el orden de integración es primero integrar con respecto a x y luego con respecto a y, con lo cual ahora tendremos que invertir ese orden. Pero para eso vamos a tener que analizar bien los límites de integración para ver de qué se trata este recinto. Entonces, vemos que tenemos dos integrales, ¿sí? Y que digamos, lo último que se integra es la y. Si nos fijamos en la primera integral, ¿sí?, en la primera integral lo que nos está diciendo esta parte es que la y está entre 0 y 5, ¿sí? Es decir que vamos a tener una parte del recinto en ese lugar. ¿Está bien? Ahora, en la segunda integral lo que tenemos es que la y está entre menos 8 y 0, ¿sí? Es decir que vamos a tener esta parte, la vamos a tener de 0 hasta 5 de la y, y esta parte la vamos a tener desde menos 8 hasta 0 de la y. Vamos a indicarlo mejor en el gráfico. Ahora, la integral respecto de x, lo que nos está diciendo esta parte de acá, o sea, los límites de integración de x, ¿sí?, es que la x está entre y 10 menos y. ¿Sí? Que son dos rectas, ¿sí? Son dos rectas. Esto es la recta y igual x y acá está la recta x igual 10 menos y, ¿sí? Que obviamente puede ser lo mismo que x más y igual 10. Esta parte de acá nos está diciendo que la x está entre 0, ¿sí?, y todo eso que está ahí, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí?, pero es una función rara por lo menos, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a tratar de analizar entonces qué pasa acá. Acá tenemos dos rectas, ¿sí? Es sencillo de ver. Una de ellas, vamos a pensarlo así. Una de ellas, ¿no es cierto?, es y igual x, que es esta de acá, es y igual x. Y esta otra, ¿no?, esta parte de acá, que es x igual a 10 menos y, no es más que x más y igual 10. O sea, una recta que corta al eje x en 10 y al eje y también en 10. Ahora tendríamos que prestarle un poco más atención a esta parte, esta parte de la ecuación. La x es mayor o igual que 0, eso está clarísimo, es decir que nos vamos a concentrar, si la x es mayor o igual que 0, nos tendríamos que concentrar solamente en estos cuadrantes, ¿sí?, para hacer el gráfico, ya que la x es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que esto, ¿sí? Y vamos a tratar de trabajar un poquitito con esto, a ver cómo podemos hacer para que esto, bueno, tenga alguna ecuación conocida. Para sacarnos de encima la raíz vamos a elevar al cuadrado sin tener ningún cuidado con el módulo, porque en realidad, como son expresiones que son positivas, ¿sí?, tendremos que ver, a ver qué ocurre, ¿sí? Pero como todo esto es mayor o igual que 0, no vamos a tener inconveniente. Entonces, esto nos va a quedar que x cuadrado es igual a 25 sobre 16 por 64 menos y cuadrado, ¿sí?, ya que si yo elevo al cuadrado, este cuadrado con la raíz se va a terminar yendo. Muy bien, entonces vamos a hacer una distributiva acá, si es posible. Entonces nos va a quedar que x cuadrado es igual a 25,16 por 64, 25,16 por 64, que ya lo resolvemos, y me da 100 menos 25,16 de y cuadrado. Y esto ya se termina pareciendo a lo que conocemos normalmente como una elipse. X cuadrado más 25 sobre 100 y cuadrado, lo paso restando, es igual a 100, ¿sí? Acá me confundí, es 25 sobre 16, perdón. Vamos a corregir acá. Ahí va. No, bien. Bueno, si dividimos todo por 100 tenemos las características principales de la elipse, ¿no? X cuadrado sobre 100, 25 sobre 16 dividido 100 me da 1 sobre 64, si no me equivoco, ¿sí? Pero por las dudas lo chequeamos, ¿sí? Nos da 1 sobre 64, o sea, y cuadrado sobre 64 igual 1. No se trata más que de una elipse,
con centro en el 0, 0, obviamente, y semiejes mayor y menor 10 y 8, ¿sí? Recordemos, bueno, si están familiarizados con la ecuación de la elipse, ¿sí? Estos numeritos que están acá son los semiejes mayor y menor elevados al cuadrado, ¿sí? Sería necesario que se conociera este tipo de ecuaciones para poder trabajar correctamente estos ejercicios de integrales dobles. Bueno, vamos entonces a representar cómo viene la cuestión acá. Entonces, fijémonos que tenemos un valor de y entre menos 8 y 0 y otro valor de y entre 0 y 5. O sea que necesitamos bastante amplitud para dibujar esto, ¿sí? Entonces, la y entre 0 y 5, a ver, vamos a hacer así. La y entre 0 y 5. Y acá tenemos entre menos 8 y 0. A ver si llego. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy tratando de hacerlo así, más que nada por una cuestión de prolijidad, ¿no es cierto? A ver si esto nos ayuda de alguna manera. Si no, lo que podemos hacer, como para no ocupar tanto espacio, es achicar un poquito la escala, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Aunque sea como para hacer un gráfico más bien representativo y que nos ayude a pensar, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos de 2 en 2, entonces acá está de 0 a 5, en este tramito vamos a estar dibujando este recintito de acá, y en este otro tramo de menos 8 a 0, ¿sí? Vamos a estar dibujando esta otra porción de acá. Muy bien, veamos acá, la x acá está entre 0, ¿no es cierto? O sea, es mayor que 0, la x es mayor que 0, o sea, entra por el y igual 0, ¿está bien? Y sale por una elipse, que yo acá la voy a dibujar entera, ¿no es cierto? A ver. Uno de los semiejes es 10 y el otro es 8 y está centrada en el origen. Así que la elipse, ¿sí? Vendría a ser, si yo la dibujara completa, no la voy a dibujar entera. Si yo la dibujara completa sería así, por acá seguiría, ¿está bien? Pero como es solamente entre menos 8 y 0 la cuestión con y, ¿sí? Evidentemente lo que me están diciendo aquí es que la única parte de la elipse que tengo que dibujar, ¿sí? Es la que quedaría en este sector, nada más, ¿sí? Así que esto lo vamos a borrar, ¿sí? Así que la parte que representa a esta segunda integral viene a ser este recinto que está acá, la y entre menos 8 y 0 y la x entre 0 y la elipse. Ahora vamos a ver qué pasa con esta parte de acá. Acá lo que tenemos es que la y está entre 0 y 5, ¿sí? Así que la y no se puede pasar de 5. Pero la x está entre la recta y igual x y la recta y igual 10 menos x. Yo voy a dibujar las dos. La recta y igual x, acuérdense que, bueno, obviamente pasa por el origen, tiene todos los puntos iguales. Pasa por 2, 2, pasa por 4, 4, pasa por 5, 5. Esta es la recta y igual x. La recta x más y igual 10 es una recta, ¿sí? Que corta al eje x en 10, es decir acá, y corta al eje y también en 10, es decir allá arriba, ¿sí? Además pasa por este punto porque este punto es 5, 5, y 5 más 5 es 10, ¿sí? Era lo que yo les decía, muy importante tener presentes bien todos los gráficos, las características de las ecuaciones, ¿sí? Conocer elipses, conocer parábolas, conocer hipérbolas, es decir que la recta esta vendría a ser en realidad este segmentito de acá. Y lo que encontramos en este caso es que la x ingresa por la recta y, es decir, ingresa por acá y se retira por la otra recta. Es decir que evidentemente lo que tenemos es esta parte del recinto. Ahí entonces es que hemos dibujado nuestro recinto de integración. Está limitado por acá con y igual x, por acá con y igual 10 menos x y por acá, ¿sí? Fíjense que lo que consideramos acá es por
bueno, vamos a poner toda la ecuación, x cuadrado sobre 100 más y cuadrado sobre 64 igual a 1, ¿sí? Está limitado por todo eso, bueno, y obviamente por el eje y, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya que la x es mayor que 0 acá. Muy bien, tiene cuatro, digamos, cuatro segmentos no en el sentido de que sean rectos, ¿no? Porque este no lo es, ¿sí? Que lo delimitan. Bueno, pero la cuestión acá era dar vuelta el orden de integración, ¿sí? Es decir, tenemos que variar primero la y. Y vemos que tampoco se facilita mucho la tarea porque para variar primero la y ustedes ya habrán anticipado que la y siempre ingresa por la elipse, pero acá sale por una recta y acá sale por otra, que además ya las tenemos despejadas, por suerte, ¿sí? Así que vamos a pensar cómo hacer para escribir esta integral, ¿sí? Cambiando el orden de integración. Tenemos dos lugares acá. Recuerden que este es el punto 5,5. Esto es importante de tener en cuenta porque vamos a dividir justamente en dos pedazos, ¿sí? La parte, vamos a pensar la parte A y la parte B. Bueno, la parte A la vamos a estar describiendo, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros hacemos el ingreso primero por la X, ¿no? Tenemos que ingresar por la elipse. Bueno, pero la elipse tiene que estar despejada, ¿no es cierto?, en términos de y igual. Así que, bueno, vamos a tener que hacer un despejecito acá, ¿sí?, para poder saber cómo se escribe la elipse, ¿sí? Entonces vamos a despejar la elipse y nos encontramos que tendríamos que poner, bueno, y cuadrado sobre, vamos a hacerlo en algunos pasos más, ¿sí? Nos vamos a encontrar que nos va a quedar y cuadrado es igual a, bueno, 1 menos x cuadrado sobre 100 todo multiplicado por 64, ¿no? Entonces sería 64 sobre 100, perdón, 64 menos 64 sobre 100 x cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, a esto le vamos a calcular la raíz, ¿sí? Algo que es importante a tener en cuenta acá es que cuando paso a un cuadrado como raíz tengo que decidir, en este caso también tengo que decidir, si se trata de la raíz positiva o de la raíz negativa. Y acá, en este caso, fíjense que todos los valores de y, del eje y, son negativos, con lo cual es importante acá colocar el signo menos, porque en realidad, sin el signo menos, el despeje correcto sería este. Y acá tenemos dos opciones. Lo que pasa que como nos quedamos con esta rama que está de la parte de abajo, tendríamos que colocar el signo menos. Perfecto. Entonces, la x ingresa por la elipse y termina saliendo por la recta y igual x, ¿no? Perdón, la y ingresa por la elipse y termina saliendo por la recta y igual x. Es decir, que en la región A tendríamos que la x ingresa por esa parte, es decir, 64 menos, acá me comí un 0, menos 64 sobre 100 x cuadrado, y termina saliendo por x, ¿sí? Todo esto con x entre 0 y 5, ¿sí? Muy bien, es decir que esto que estamos haciendo acá es lo que vamos a poner como límites de integración, ¿está bien? Y en la región B, bueno, ocurre lo mismo, ingresa por acá, por la elipse, pero sale por 10 menos x, ¿sí? Así que vamos a escribir directamente la integral, ¿sí? Pero cambiando el orden de integración. En este caso, vamos a ver si me entra acá, tenemos la integral de la integral, vamos a hacer primero diferencial y, entonces, menos la raíz de 64 menos 64 sobre 100 x cuadrado, estamos pensando en esta parte, ¿no? Y sale por x integrado con respecto a y. Y si integro con respecto a x es entre 0 y 5. Más, bueno, y ahora nuevamente analizamos el orden. Ingresa por la elipse, de nuevo, y sale por, en este caso, 10 menos x.
Y en este caso, para la integral con respecto a x, tendríamos que ir desde 5 hasta 10, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto es, por ejemplo, cómo escribir esta integral, ¿sí?, con el orden de integración invertido. Y acá tenemos el recinto de integración. Cualquiera de los dos órdenes nos complican un poquito la vida, ¿sí?, porque no son tan fáciles, pero bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer en este caso es calcular, digamos, o escribir la integral con el otro orden de integración. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio más.